Buenos días, queridos hermanos. Les invito a que abramos la palabra del Señor en Marcos, capítulo 12. Hoy vamos a terminar la última sección del capítulo 12. Marcos 12, 41 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y estando, y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas, que equivalen a un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así dice la palabra del Señor. He titulado este pasaje: Jesús reconoce la religión verdadera. Y con este título yo estoy procurando que ustedes vean la antítesis de lo que aquí está sucediendo con lo que sucedió en la sección previa. La sección previa yo la había titulado: Jesús acusa la falsa religión, la religión hipócrita. Aquí tenemos una religión verdadera que Jesús más bien la reconoce, pudiéramos decir, la alaba. Hay una antítesis muy particular entre esos dos pasajes. De hecho, ustedes recordarán que allá en el 38 al 40, cuando el Señor acusaba a los escribas, una de las cosas que hablaba de ellos es que devoraban las casas de las viudas, versículo 40. Ahora en nuestro pasaje aparece una viuda muy pobre que pudiéramos pensar era de esas viudas a los que los fariseos devoraban. Pero más importante, repito, es el hecho de que allá había una adoración superficial, hipócrita, por aparentar, por buscar la gloria de los hombres. Pero aquí nosotros tenemos devoción verdadera, una mujer que realmente está haciendo sus prácticas espirituales para adorar al Señor y no fingiendo nada. Vamos a empezar nosotros analizando el verso 41-42, donde la escena es sencillamente Jesús observando a los ofrendantes. Notémoslo nuevamente, verso 41. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Nuestro texto nos dice que Jesús está sentado en el arca. Eso es después de haber tenido la serie de confrontaciones con los escribas y fariseos. Probablemente el Señor Jesucristo, ya un poco cansado de tanto, sencillamente se sentó a relajar. Recuerden, todavía estamos en el martes de la semana de la pasión del Señor Jesucristo. Ha terminado todas las confrontaciones con los líderes religiosos y este va a ser el último mensaje que dará, o la última situación en torno al templo, ahí en el templo. Ya luego del capítulo 13 vamos a ver el famoso Sermón de los Olivos, que aunque todavía sucede en martes, es por fuera del templo. Entonces aquí el Señor Jesucristo se ubica y dice el texto: a mirar cómo dan en el arca de la ofrenda. O sea, Él está delante del arca de la ofrenda. ¿Qué es eso? Pues en el atrio de las mujeres había una disposición de 13 arcas que tenían una forma de trompeta, en la que cada persona venía y daba el dinero, daba la ofrenda, sus respectivas contribuciones. Estas arcas eran 13 que estaban dispuestas en todo el atrio, y de hecho se le llamaban las 13 trompetas, porque la forma que tenían era en forma de trompeta. Y la persona que llevaba su dinero sabía para qué estaba siendo destinada. Había un arca que decía para los sacrificios, había otra que decía para la madera para los sacrificios, otra que decía para el impuesto, para comprar cereales, etcétera, etcétera. Cada arca decía para qué estaba destinado el dinero. Dice el Señor, dice el texto, que el Señor miraba, muy importante,
cómo el pueblo daba. No está mirando cuánto dan, sino cómo dan. Y aquí vayamos siendo sensibles a que el texto no se trata del monto de dinero, sino de la devoción verdadera. Mirando cómo daban, el Señor ve que los ricos daban mucho dinero. Ahora, hermanos, voy a reservarme algunas observaciones sobre la intención de estos ricos para el final, pero sí vale la pena solo mencionar que esto es natural, es decir, está bien, pues si es rico, se supone debería dar más. Ellos tienen mucho dinero, ellos están dando bastante dinero. Eso, digamos, lo podemos aplaudir. Al final vamos a ver un poquitico de la intención que hay de fondo, pero repito, simplemente quiero reconocer algo que debería ser natural. Entre más dinero tengo, pues más dinero ofrendo. Pero lo importante aquí no es los ricos dando mucho. Lo importante es que aparece en la escena, verso 42, una viuda pobre, dice el texto. Y vino una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas que equivalen a un cuadrante. La palabra pobre es una palabra que en el griego indica a alguien que está en condición de mendicidad. Alguien que está totalmente quebrado, no tiene, como diríamos, ni donde caerse muerto. Había un término para indicar una persona pobre de bajos recursos, pero el griego tenía un término otra vez para indicar a alguien que está en mendicidad. De ahí que podemos relacionar que esta fuera una de esas viudas a la que los fariseos ya les habían devorado sus casas. Y esta viuda llega, aparece en la escena y da 2 moneditas, que en Valera del 60 ustedes ven que le dice 2 blancas, o para ser más literales, 2 leptas, que Marcos nos lo traduce o nos los pone y nos dice que eso equivale a un cuadrante. ¿Y que es un cuadrante? Pues hermanos, recuerden, siempre va a ser un poco difícil hacer la equivalencia de cuánto representaba una cantidad de dinero en esa época a nosotros hoy, pero podemos aproximar. En esa época había una moneda que era un denario. ¿Qué era un denario? Un día de trabajo. Lo que una persona se ganaba para un día de trabajo. El cuadrante era una 64 parte de ese denario. O sea, era tomar el denario y dividirlo en 64. Eso era un cuadrante. Entonces, si hacemos una relativa correspondencia nosotros hoy un salario mínimo son 47,000 pesos más o menos. Si dividiéramos esa cifra en 64 partes, eso nos daría 750 pesos. Eso era un cuadrante. Ella tenía eso, 2 moneditas que serían 375 pesos y sumaban un cuadrante. Esa es la ofrenda que ella dio. Para de pronto podernos imaginar un poquito mejor, ya que no tenemos monedas de 350, imagínense 2 monedas de 500, ya 1,000 pesos. Eso era todo lo que ella tenía, 1,000 pesos, 2 moneditas de 500. Repito, estamos siendo un poquitico generosos. Ahora, hermanos, noten, el Señor Jesucristo está viendo cómo dan. Ve que los ricos dan mucho y ve que esta mujer llega con sus simples 2 moneditas. De hecho, esas moneditas eran tan delgaditas que ni siquiera hacían sonido cuando se echaban en una de esas trompetas. Antes de seguir en mi texto, yo tengo que hacer una aclaración. Creo que es necesario que la hagamos desde ya para que de pronto no vayamos a estar predispuestos al mensaje y que no se entienda, hermanos, que este texto enseña que hay que dar todo. Este texto no enseña que hay que dar todo el dinero. Mira, tenemos que ser como la viuda, que ella dio todo lo que tenía y tú ya de pronto estás pensando, uy, el pastor va a decir que tengo que dar todo mi sueldo hoy. No, este mensaje no se debe utilizar para enseñar tal cosa. ¿Cuál es el punto del pasaje? La religión verdadera, una devoción sincera contra la que veníamos en anterior ocasión de los escribas y fariseos. Entonces este pasaje más bien es de una devoción verdadera en el acto de dar, pero que no se concluya de este pasaje que hay que dar todo lo que tenemos porque la viuda dio todo lo que tenía.
No, hermanos, este texto es una descripción. Recuerden, recurso hermenéutico. En la Biblia se nos cuentan cosas, pero que se nos cuente cómo sucedió algo no significa que debemos hacer eso. Ejemplo, la Biblia se nos cuenta que Jacob tuvo 4 esposas, pero eso no me da para ir y tener 4 esposas. Eso es lo que él hizo. Pero el mandamiento es tener una esposa. Lo que Jacob hizo es lo que Jacob hizo, no es un mandamiento. Aquí se nos dice lo que la viuda hizo, no lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, cuando el Señor Jesucristo da la aprobación de este acto de la viuda, Él nunca le dijo a los discípulos, en el pasaje no dice, hagan ustedes lo mismo, den de la misma manera, no. Ni aquí ni en ninguna otra parte de las Escrituras se nos dice que tenemos que dar de la manera en la que la viuda dio. Si alguien lo quiere hacer, bien, pero no porque la Biblia lo mande, que tenemos que dar todo porque eso sí es verdadera devoción. No, el Señor Jesucristo está reconociendo la verdadera devoción de esta mujer, pero no se nos está enseñando que nosotros tenemos que dar todo. Yo puedo dar todo e incluso no adorar a Dios. Pablo ya decía por allá en 1 Corintios 13:3, si yo repartiese todos mis bienes y lo diera a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea que uno puede dar todo y no amar y no adorar verdaderamente a Dios. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, hermanos, continuemos en nuestro pasaje, reconociendo que son más bien los falsos apóstoles, son los falsos pastores que tenemos hoy día, los que sí dicen que hay que dar todo. Hoy día, lastimosamente, decir que uno es pastor siempre requiere la aclaración, pero no soy de los que roban. A mí casi siempre me toca decir eso. Soy pastor, pero no soy de esos que roban por allá, porque esa es la imagen que se tiene, ¿no? Los pastores son los que siempre viven pidiendo plata, los que andan robando a las ovejas, lastimosamente eso se tiene, pero porque tergiversan la enseñanza de este pasaje. Ellos más bien son como los escribas y los fariseos que ya venían describiendo, que devoran las casas de las viudas. Esos sí que andan prometiendo, que ven, que da tu dinero, que el Señor te va a multiplicar. Ese es el negocio redondo. Siembra, siembra, y entre más siembres, más se te da. Tú siembras, no se te dio, te faltó fe. Ah, pues, ¿y cómo compruebas tú que a la persona le faltó fe? Eso es subjetivo. Siempre nos va a faltar fe. Es un negocio redondo, es una manera de robar. Ahora, lo que nos ofende, a mí no me ofende cuando las pirámides por allá andan estafando a las personas. A mí lo que me ofende, o lo que nos ofende a todos, es que usan el nombre de Dios. Ese es el problema, que a nombre de Dios andan haciendo lo que Pedro decía, mercadería de la fe. Entonces, hecho esa aclaración, sigamos. Verso 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Después de que ya Jesús ha observado a los ofrendantes, como lo dijimos, ahora en segundo lugar Jesús va a alabar y a dar una enseñanza de esta ofrenda de la viuda. Y me encanta, ¿no? Es como que el Señor está ahí mirando, ve los ricos, ve a la viuda y como que, discípulos, vengan, aquí hay una importante enseñanza. No cuando vio a los ricos. El Señor vio a los ricos y no dijo, discípulos, vengan, miren, les voy a enseñar, tienen que dar mucho. No. Ve a la viuda y entonces el Señor entiende que ahí hay algo digno de enseñanza. Ahí hay algo que deriva una importante lección y entonces llama a los discípulos y es tan importante que hace una declaración solemne. De cierto os digo. O sea que esto es algo muy importante lo que el Señor está mirando en la viuda. Discípulos, miren, a la luz de esto yo les voy a declarar solemnemente que esta viuda echó más que todos, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella dio todo su sustento. Hermanos, de estas palabras del Señor,
nosotros podemos derivar una serie de enseñanzas que van a ser muy aplicativas. Casi que todo el resto de mi mensaje de aquí en adelante va a ser la aplicación a la luz de esto que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos. Otra vez, el Señor ve a la viuda, ve a los ricos, ve a la viuda. De los ricos no tiene nada que enseñar, pero de la actitud de la viuda sí tiene algo que enseñar. En las palabras puntuales que el Señor dice, ella dio más porque dio todo su sustento, aquellos daban de lo que les sobra. ¿Qué nos está entonces el Señor Jesucristo enseñando? ¿Qué podemos aprender de nuestro texto a la luz de estas últimas palabras de nuestro Señor? En primer lugar, 4 enseñanzas voy a dar. Primera, Jesús ve la sinceridad de tu devoción. Nosotros aquí estamos enmarcados en el acto de dar, en una ofrenda. Pero yo quisiera que no nos limitáramos en esta primera aplicación a la ofrenda. Ahorita voy a hacer unas aplicaciones de la ofrenda, pero en esto primero quisiera que no nos limitáramos al acto mismo de la ofrenda, sino que entendamos lo que subyace, la devoción. Esa devoción se muestra al ofrendar, esa devoción se muestra en adorar en la iglesia, en leer la palabra, en orar, etc. Pero lo que importa aquí es la devoción verdadera, la religión verdadera. El Señor Jesús ve la verdadera religión. El Señor Jesucristo, habíamos dicho en la anterior ocasión, ve la falsa religión. De hecho, disciplinas como dar, en Mateo 6, por ejemplo, ustedes han leído que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, no sean como los hipócritas, porque cuando ellos dan limosnas, quieren ser vistos, y les dice que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda. ¿Ven? La disciplina de dar, pero el punto es la devoción. Más adelante mismo en Mateo 6 el Señor les dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las esquinas y ser vistos. Entonces la disciplina de orar, pero la devoción mala. Y luego cuando les habla del ayuno, y cuando ayunen no sean como los hipócritas porque demudan su rostro para que los hombres sepan que está ayunando. Pero la devoción mala. Entonces las disciplinas estaban siendo practicadas. Los hipócritas estaban dando, estaban orando, estaban ayunando. Pero la devoción, que era lo más importante, estaba mal. Entonces eso es lo que les digo. Lo importante en esa primera aplicación, hermanos, que les quiero dejar es la devoción. Enmarcada aquí en el dar, pero que entendamos que ya sea que des, o ya sea que estés orando, ya sea que estés leyendo la Biblia, ya sea que estés aquí reunido, ya sea que estés ayudando a alguien, ya sea que estés evangelizando, ya sea que estés haciendo lo que estés haciendo en adoración al Señor, el Señor ve tu devoción. El texto decía que el Señor Jesucristo se paró a ver cómo daban. No cuánto daban, cómo dan. Nosotros nos paramos a ver cuánto da la gente, porque nosotros vemos físico, pero el Señor Jesucristo, que ve el corazón, ve cómo se da. ¿Cuál es la devoción que hay al dar? Pero también, ¿cuál es la devoción que hay cuando hago mi devocional? ¿Cuál es la devoción que hay cuando llego temprano a la iglesia? ¿Cuál es la devoción que hay cuando participo de la cena? ¿Será para que no me digan nada, para que no me critiquen, de que sepan que tengo algún pecado, por eso mejor como? No. El Señor ve tu devoción, amado hermano. Segunda aplicación. Perdón, antes de pasar a esta segunda. En ese orden de ideas, ahora sí, aplicándolo al dar, mi amado hermano, entendiendo entonces que el Señor ve tu devoción en cualquiera de tus disciplinas, enfocándolo en el dar, piensa que cuando tú estás poniendo ese dinero en la bolsa, el Señor sabe por qué lo das, el Señor sabe con qué corazón lo estás dando, cuál es tu intención, qué pretendes, el Señor ve. Eso te debería a ti tomar ciertas reformas en tu vida al momento de dar, porque el Señor ve tu corazón. ¿Por qué sacas cierta cantidad? El Señor ve tu corazón. ¿Por qué diste cierta cantidad? El Señor ve tu corazón.
El Señor ve la devoción con la que tú practicas cualquier disciplina, aterrizándolo entonces en esto último al dar. Una segunda aplicación, ahora sí. Jesús ve más la proporción que la porción. Ya lo desarrollo y creo que me van a entender mejor lo que quiero decir con que Jesús ve más la proporción que la porción. En la matemática humana, ¿quién dio más? Matemática humana, ¿la viuda o los ricos? Pues por supuesto que los ricos. En la matemática humana ellos dieron más, pero el Señor Jesucristo en la matemática divina le dijo a los discípulos que la viuda pobre echó más que todos. Eso es matemática, ¿no? Más que todos. Bueno, ¿será que el Señor no sabe sumar? Por supuesto que sabe. Pero ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo diga que 1,000 pesos, para redondearlo, que 1,000 pesos es más que, no sé, pongamos cualquier cifra, el 1,000,000 de pesos que estaban dando los ricos? ¿Será que el Señor Jesucristo no sabe de matemáticas? Por supuesto que sabe. Pero más bien entenderíamos que en la matemática divina se mira es la proporcionalidad, no la cantidad. En esta primera aplicación. Me ilustro, hermanos. Imaginémonos que llega aquí a las ofrendas de la iglesia un ruplecito de 1,000,000 de pesos, dice alguien, mi ofrenda. Y nos encontramos otro ruplecito de billete que son apenas 100,000 pesos. Pues para la matemática humana, el hermano que dio el ruplecito del 1,000,000 de pesos dio más. El hermano que dio el ruplecito de 100,000 pesos dio menos. Qué bien, gracias por los dos, pero matemática humana, el 1,000,000 es más que el 100,000. Pero, ¿qué tal si nos enteramos que el que dio el ruplecito del 1,000,000 fue que le recibió una herencia de 50 millones de pesos y en esa herencia dio 1,000,000 de pesos y los otros 49 se los quedó? No es que el otro domingo traje, no. Trajo 1,000,000 de pesos y el otro 49 por fin se compró su carro que tanto quería. Y el que dio el ruplecito de 100,000 pesos es un hermano que aunque se quedó hace 2 meses sin trabajo, todavía y ofrendó 100,000 pesos. Matemática humana, ¿quién dio más? El 1,000,000 de pesos. Pero matemática divina, la proporción del que dio 100,000 es más. Y eso es lo que quiero decir con que el Señor ve más la proporción que la porción. Porque 1,000,000 de pesos para recibir 50, hermanos, ¿eso qué? 2%. Pero 100,000, cuando incluso estoy sin trabajo, eso es mucho. Segunda de Corintios 9:6, veamos esto precisamente. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y ojo aquí, ojo aquí. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ay, al pastor se le olvidó y trajo la Biblia carismática. No, hermanos, eso es la Biblia, Reina Valera de 1960, SBT, la que quieras, eso está en la Biblia. Que siembras generosamente, el Señor te va a bendecir. Pero entonces, pregunta, ¿qué es generoso? ¿Qué es generoso? Pues hermanos, generoso aquí en nuestro texto de la viuda fueron 1,000 pesos. Eso fue generosidad. Y las millonadas de los ricos no era generosidad. ¿Por qué? Por la proporción. La generosidad se mira es proporcionalmente. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto das? Más claro aún que esto, Primera de Corintios capítulo 16. Leo de Valera el 60. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas.
¿Qué es según haya prosperado? Proporción. Proporción. Según lo que recibes, entonces tu ofrenda debe subir, porque el Señor mira más la proporción que la porción. Hermanos, si todos aquí, sin distinción, todos diéramos 100,000, por decir una cosa, para algunos esos 100,000 sería generosidad, para otros pudiera ser tacañería. Porque a algunos les costaría dar 100,000, a otros casi que les sobra. El Señor mira más la proporción que la porción. De acuerdo a cómo ganas, así entonces debes dar. O sea, pastor, que cuando me ganaba 2 millones de pesos, daba 200,000, y ahora que me gano 4 millones, me toca dar 400,000. No, eso es injusto. Pues hermano, entonces órale al Señor que te quite ese trabajo y que te dé el mínimo para que tengas que dar menos. Así, si entre más ganas no quieres dar, pues entonces ora al Señor para que te quite el trabajo, que te ponga en mendicidad, para que 1,000 pesos sea una cosa generosa. Hermanos, entre más deberíamos dar. Llegaron las primas, más deberíamos dar. Pero es que ya lo tenía apartado. Entonces órale al Señor que te dé un trabajo que no te den primas, para que no tengas que batallar tanto y ya. Da siempre lo mismo. Entre más el Señor nos bendiga, más deberíamos dar, porque el Señor mira más la proporción que la porción. Tercera aplicación. Jesús ve el corazón más que la cantidad. Muy semejante al anterior. Jesús ve el corazón más que la cantidad. Ahora sí hago un comentario sobre el hecho de que los ricos, dice, cuando el Señor los miraba, veía que daban mucho. Versículo 41. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Literalmente, hermanos, el texto dice como que los ricos echaban muchas monedas, lo cual pareciera ser que los ricos, en vez de echar monedas grandes que sonaran poco, las cambiaban por monedas de cobre, que es lo que más literalmente dice, para que entonces eso como que hiciera más ruido al dar. Como que, qué montón hecho. No podían echar monedas grandes porque, bueno, ya. 2 monedas grandotas de oro, qué sé yo, no, de cobre, baratas y muchas, para que y la gente dijera, wow, qué gente tan generosa. Pero recuerden que el Señor que está mirando, no la cantidad, sino cómo dan. O sea que el Señor está mirando el corazón. Versículo 44. Porque todos, hablando de los ricos, han echado de lo que les sobra. O sea que no solamente tenemos el punto de dar y sonar ese montón de monedas, sino que más explícitamente dice de lo que les sobra. Lo cual nos permite inferir que ellos no tenían una actitud de devoción. Era más bien una plática que relajado, pues bueno, pues como que hay que dar, esta plática es la que me sobra. Bueno, para ellos era bastante, para lo que pudiera ser para una persona pobre, pero era lo que les sobraba, amados. No, era algo que nacía de verdaderamente una devoción al Señor, proporcional, como decía ahorita, sino que su corazón no estaba con la ofrenda. Su corazón no estaba con la ofrenda. Por eso era de lo que les sobraba. Aunque la cantidad era alta. Recuerden que el Señor dijo que la viuda había dado más. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón de ellos no estaba con esa ofrenda adorando al Señor. Por el contrario, la viuda tenía tal corazón que a ella no le importó lo poco de su ofrenda. Ella todavía y lo dio. Vamos, tratemos de hacer el esfuerzo. Hagan el esfuerzo conmigo
y pongámonos en la actitud de esta viuda. O sea, 1,000 pesos, tal vez menos, ¿no? Pero 1,000 pesos. Me voy a quedar sin nada. Me voy a quedar sin nada, no voy a tener que comer. Pero esos 1,000 pesos sirven al reino. Esos 1,000 pesos serán usados para el sacrificio, para que mi Señor pueda seguir siendo adorado. Esos 1,000 pesos sirven para comprar madera, para pagar el tributo. Esas chichiguas mías sirven para adorar al Señor. Amados, si en la ofrenda de esta iglesia recibimos 1,000 pesos, no va a ser un cambio significativo a los ojos del hombre. No se va a poder pagar el local, no se va a poder pagar el sueldo del pastor, no se va a poder ayudar a los necesitados, no se va a poder pagar servicios, no se va a poder cubrir nada con 1,000 pesos. Pero con el corazón en la adoración al Señor, eso no, es que estoy adorando al Señor. A ella no le importaba lo insignificante que pudiera ser eso. Pero ella quería adorar al Señor, aunque lo que tenía era poco. Aunque lo que tenía era poco. O sea que ella sabía que su Señor estaba mirando el corazón, no la cantidad. Si ella pensara que el Señor está viendo la cantidad, ella no se acerca. Pero ella sabe que el Señor está mirando el corazón. Y con un corazón devoto al Señor, pensando que esos 1,000 transformarían el mundo, ella los da. Yo recuerdo una historia, me la compartió un pastor amigo. Él estaba en una reunión de pastores y se estaba hablando de un evento al que él iba a ir, pero él quería ir con su esposa, pero no podía porque no tenía el suficiente recurso. Entonces en esa reunión de pastores, él normal, de entre lo mucho y lo poco que se hablaba, él dijo, no, voy a ir, pero lastimosamente no tengo suficiente para ir con mi esposa. Entonces este pastor amigo me cuenta que al final otro pastor de esa reunión se acercó, y es así que te dan la mano y llevan el dinero ahí, como para que no se vea. Entonces lo saludó y le dijo, pastor, para que lleve a su esposa, para que pueda ir con ella. Y él se emocionó y, gracias hermano. Entonces ahí disimulado, guardó el dinero. Y ya cuando estaba solo lo revisó, 2,000 pesos. Y ese pastor amigo me compartía él me compartía y me dijo, sinceramente al inicio me molestó. Yo dije, me ilusionó, ¿cómo dar 2,000 pesos si se requería obviamente más? Pero bueno, ya después se acordó que era un pastor, ya después se acordó que era cristiano y dijo, bueno, si el hermano cree que con 2,000 pesos me va a poder ayudar, voy a apartar esos 2,000 pesos y que el Señor me ayude. El punto de la historia no es, pero finalmente sí, le llegaron otras ofrendas y pudo ir con su esposa. Pero yo pienso en el corazón de aquel pastor. ¿Será que no sabía sumar? Claro que sabe sumar. Pero fue un hombre que no le importó lo que pudiera pensar este pastor, pero lo quería bendecir con un corazón sincero. Y yo vería que esas otras ofrendas que le llegaron al pastor amigo para poder finalmente llegar a su esposa fue por aquel corazón que ese hombre tuvo. Aquel pastor que no le importaba que son 2,000 pesos, pero yo quiero ayudar, yo quiero aportar, yo quiero hacer parte de esa bendición. Hermanos, el Señor mira más el corazón que la cantidad. Segunda de Corintios 9:7 nos ilustra en este punto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La primera cláusula, cada uno dé, ni siquiera dice conforme a lo que gana, hablamos de la proporción, pero aquí nos dice como propuso en su corazón. Amados, sí, para la ofrenda tenemos que llegar y bueno, gano tanto, pago tanto y tanto, aquello y doy esto. Sí, hay que hacer cierta matemática, no está mal. Pero recuerda que no es solo Excel lo que necesitas para saber cuánto dar. No requiere solo una calculadora para saber cuánto dar. Requieres examinar tu corazón para saber cuánto dar. Porque el Señor entiende que la ofrenda es un asunto del
corazón, más que del presupuesto, más de cuánto gano. Miren, la discusión del diezmo, la discusión de las ofrendas, esa discusión muchas veces no es teológica, o yo diría casi nunca es teológica. Bíblica, mayormente es del corazón. Porque no quiero que exista el diezmo, no para dar el veintesmo, no para dar el treintesmo. Quiero quitar el diezmo para dar la chichigua. No, esos pastores, ya el diezmo no existe. ¿Cuánto das? No, pues ahí, lo que me queda. No, mi amado, no existe el diezmo. Gloria a Dios, ahora podemos dar el 11, el 20, el 23, el 33, lo que quieras. Porque ya no está el diezmo. Gloria a Dios, ¿no? Ah, no, pero diezmo no, para dar menos. Eso, mis amados, es principalmente un asunto del corazón. Corazón. No es una discusión tanto de la Biblia, tanto de teología, sino un asunto del corazón. Hay personas ricas que no dan. Yo las he conocido. He conocido personas pobres. De hecho, yo tengo mucho testimonio de personas pobres que son muy generosos. No hayan que dar. Si alguna vez visitaste a la hermana Maruja, tienes una excelente ilustración. 2 libritas de arroz que se le dieron del mercado de aquí y todavía me quería dar una. ¿Qué hermana que no? Y brava. Tocaba recibírsela porque se ponía brava. Y ya luego uno no la quería visitar porque terminaba dándole. Y la hermana más pobre que teníamos en la iglesia. Y siempre, hermanos, siempre. Si tú alguna vez la visitaste, ya no está con nosotros, ya podemos decir. Porque nos decía, no le diga a nadie. Siempre, hermanos, que uno iba allá, no hallaba que darle a uno. Y esa mujer se ponía peor donde no tuviera que darle a uno. Y era la más pobre que teníamos en la iglesia. Ya está con el Señor disfrutando de su herencia celestial. ¿Conocen la historia de Nabal en la Escritura? Nabal, que por cierto el nombre significa insensato. Primer libro de Samuel 25. Si quieren, acompáñenme allá. Un hombre rico que no es dadivoso. Es que no se requiere mucho dinero para ser generoso, hermano. Se requiere un gran corazón para ser generoso. Primer libro de Samuel 25. Verso 2. Y había un hombre en Maón que tenía su hacienda en el Carmelo. Miren, tiene platica. Y el hombre era muy rico, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmelo. El hecho de que esté esquilando es como que hay producción, hay buena platica, está en vacas gordas. El nombre de aquel varón era Nabal. Más adelante su esposa va a decir que significa insensato. Y el nombre de su mujer, Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermoso semblante, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Salten hasta el verso 10. Y Nabal, bueno, lo que sucede es que como David se entera que tiene buena platica, manda a pedirle ayuda. David fue un hombre que le cuidó a su ganado, miró por ellos, y David manda a decirle, oye, ven, ya tienen las vacas gordas, ayúdanos ahora a nosotros. Y Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hoy hay muchos siervos que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi animal que he degollado para mis esquiladores y darlos a hombres que no sé de dónde son? ¿Cómo que no sabía de dónde son? Si le habían cuidado el ganado de todos los maleantes. Tenía plata en parte porque David le cuidó, le sirvió. Pero ahora que tiene, ya no quiere dar. Pero ¿cómo era? Un hombre duro, dice la Escritura. Era duro de corazón, pero duro, también lo podemos traducir. 17. Ahora pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Eso es cuando los siervos escucharon la manera tan fea en la que respondió. Entonces van a donde Abigail y le dicen, mira qué haces porque ese hombre es muy
malo. Y bueno, conocen el resto de la historia. Solo quiero enfatizar aquí el hecho de que Nabal era un hombre rico, pero era un corazón duro, era un hombre malo. Porque era un hombre malo, no daba. No porque no tuviera dinero, sino porque era un hombre malo, perverso, duro de corazón. Eso es lo que lo hacía ser un tacaño aquí. Entonces, amados, el punto otra vez es el corazón. El corazón. Miren que el Señor Jesucristo, volviendo a nuestro texto, ve que los hombres ricos no estaban dando con verdadero corazón, aunque la cantidad era grande, pero no tenían un corazón generoso, por eso daban de lo que les sobraba. Finalmente, termina el verso 44, lo vuelvo a leer. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Primera aplicación que dijimos entonces, Jesús ve la devoción que tenemos en nuestra vida cristiana, que tenemos en el dar. Segunda aplicación, Jesús ve la proporción más que la porción. Tercera, Jesús ve el corazón más que lo que damos. Cuarta, Jesús ve el sacrificio con el que damos. Y pudiera decir también, la verdadera devoción al dar requiere una medida de sacrificio. Hermanos, es claro que esta mujer dio con sacrificio, porque era todo su sustento. Con 1,000 pesos aún hoy día no compras nada. Pero prefieres tener 1,000 pesos y buscar algo que comer que no tener nada. O sea, esta mujer en su acto de ofrendar está renunciando a todo. El Señor Jesucristo está alabando el sacrificio. La devoción expresada en ese acto de sacrificio. Ya dije, el Señor Jesucristo no está invitando a dar todo, pero la ofrenda debe tener una medida de sacrificio. Lean conmigo Filipenses 4:18. Vayan allá adelante en sus Biblias. Filipenses 4:18. Dice, hablando de una ofrenda que Pablo recibió, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es una ofrenda y la menciona Pablo como una ofrenda que fue un sacrificio. Y como sacrificio fue agradable a Dios. Pero pastor, no dice que no tenían. Bueno, vamos a ver quiénes son estos que le mandaron a Pablo. Vayan conmigo a 2 de Corintios. Los que Pablo está diciendo aquí, gracias porque me dieron, son los de Macedonia. 2 de Corintios 8:5. 8 del 1 al 5, perdón. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que era una iglesia pobre, pero era una iglesia generosa. Porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente. Dieron conforme a sus fuerzas, pero más allá de sus fuerzas, o sea, sacrificio. Sacrificio. Tú haces tu presupuesto, tú decides cuánto vas a ofrendar y tú dices, estoy tranquilo con eso, ya le puse corazón. Acuérdate que tienes que verle también sacrificio. Vas un poquitico más allá. Pidiéndonos eso, hermanos, esto uno dice, wow. Pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la dádiva y la participación en el servicio para los santos. O sea, estos hermanos eran pobres, rogando, déjanos dar, Pablo. Yo quiero dar, Pablo.
Permítemelo. Tenían la excusa. Pablo, ya tú sabes, pues nosotros estamos aquí en mala situación. No, 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 no. Déjanos. Te lo ruego, por favor. Queremos dar más de lo que podemos dar, más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Eso es devoción. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo como que dijo, bueno, pues quieren dar, pues seguro van a dar cierta cantidad. Dice Pablo, más de lo que nos esperábamos. Pero es que ahí está el punto. Se dieron al Señor y a su iglesia. ¿Saben, hermanos, que estaban para el Señor? Es que es para mi Señor. Si yo no me entrego primeramente al Señor, yo jamás voy a poder ofrendar. Hermanos, negativamente es que nosotros siempre estamos dispuestos a sacrificarnos para nosotros mismos. Miren, no tomen medida de esta ilustración que voy a dar, pero sí. Todos aquí tienen su dinero que van a ofrendar ahorita. Yo creo que nadie va a estar dispuesto a decir, voy a dar 100,000 más. Me queda difícil, pero no estoy diciendo que tienen que hacer eso. Es una ilustración. Nadie va a decir, voy a dar 100,000 más. Esto es sacrificio, pero lo voy a hacer. Nadie. Y tranquilo, está bien. Pero si mañana se te daña el celular, mañana tienes el último celular. ¿De dónde vas a sacar? Pero mañana te vas a sacrificar si se te dañara tu celular por comprarte un nuevo celular. Porque es para ti. Si mañana te llegó una visita de última hora, vas a sacrificar y vas a comprar un buen mercado, una buena comidita, porque te tienes que quedar bien con tu amigo y tu reputación. El punto es, siempre vamos a estar dispuestos a hacer sacrificios para nosotros. Pero como es para el Señor, es lo que me queda fácil. Por eso es, primeramente se entregaron al Señor y a nosotros. O sea que tú te apersonas del reino del Señor, te apersonas, te identificas con tus hermanos. Entonces, la ofrenda tiene que ser pensando en que Dios nos ve, bien, sabiendo que Dios ve más la proporción que la porción, sabiendo que Dios ve más el corazón que lo que damos, y tiene que tener una medida de sacrificio. Pero en todo eso, amados hermanos, y muy conectado precisamente con el sacrificio, la ofrenda requiere fe. Lo puedes ver como una quinta aplicación o lo puedes ver como la aplicación del sacrificio. Tú no vas a poder dar con sacrificio, no vas a poder dar si tú no tienes fe en el Señor. Y no crees que el Señor te va a proveer por obedecerle en dar como Él te lo ha mandado. Es de tener fe en el Señor. Y esta viuda podemos creer que tenía fe. Ella seguramente había leído el Salmo 146:9 que dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Ella debió pensar, estoy despojándome de mis últimos 1,000 pesos, voy a morir. No, yo creo que esta viuda sabía, mi Señor me sostendrá. Nosotros para dar necesitamos fe. Amados, a nadie nos sobra el dinero. A nadie nos sobra el dinero, pero tenemos que dar confiando que el Señor nos proveerá otra vez. El que siembra generosamente, generosamente segará. Eso no es carismatismo, hermanos. Eso es fe. Tú das y confías que el Señor te bendecirá. Eso no es pacta, eso no es siembra. No, 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 no. Es que tú das, tú confías que el Señor te dará. El Señor proveerá abundantemente una vez que nosotros demos. Entonces se requiere una medida de fe. Debo creer en Dios para poder dar y confiar en que el Señor me va a proveer para seguir dando. Dice 2 Corintios 9:8. Hermanos, Reina Valera del 60.
No la Biblia de Cash Luna. Tranquilos, es Valera del 60. Mírenlo en sus Biblias. Vayan para que no crean. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias. Valera del 60, hermanos, palabra de Dios. No es la Biblia de Maldonado, es la Biblia que tú tienes. Dice que Dios te proveerá para que tengas para seguir siendo generoso. Es que ese es el punto que no se predica allá. Allá se predica es para que tú tengas, para que te puedas comprar un mejor carro. No, el Señor te da para que tú puedas seguir dando. Si el Señor te está dando y tú no estás dando, estás robando al Señor. Estás rompiendo la bendición que el Señor quiere hacer por medio de ti. Yo he conocido hermanos y no necesariamente ricos. Mi papá es un testimonio. Yo le menciono a mi papá porque lo hizo de primera mano. Algunas veces se hacían colectas en la iglesia y de las primeras personas que se pensaba era mi papá. Y no era un hombre rico, clase baja, con un carro pero bastante viejito, bien descachalandrado. Y muchas veces lo vi dar y no tenía después. Y los hijos lo regañábamos: papi, pero ¿cómo se te ocurre? Si no tenías, papi, eso te falta sensatez. Y al día siguiente, mi papá otra vez tenía dinero. Y decía: mira, hijo, el Señor me volvió a proveer. Y ya luego uno decía: ay, ese mal consejo que le di a mi papá. Daba y el Señor le multiplicaba. Era promesa del Señor. Era feliz dando. Y no tenía mucho dinero. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió, hermanos. Es que es promesa del Señor. Por eso digo, requiere fe. Esa medida de sacrificio, esa medida proporcional, etcétera, tiene que ir acompañada de la fe en el poder del Señor. Amén. Conclusión, amados hermanos. Este pasaje no nos enseña a dar todo lo que tenemos. Este pasaje no nos invita a ser como la viuda y despojarnos de todo nuestro sueldo. No es la enseñanza del texto. La enseñanza del texto es tener una verdadera devoción a nuestro Señor, sea lo que hagas, pero enmarcándolo aquí en la disciplina del dar, en la disciplina espiritual de dar. Recuerda que el Señor te mira cuando estás dando. Mira más tu proporción que lo que das. Mira más tu corazón que lo que das. Y que Él espera que des con una cierta medida de sacrificio, teniendo fe en el Señor. Pero todos aquellos amigos que no son cristianos, todos aquellos que no han venido a Cristo Jesús, no pretendan después de este sermón dar dinero para arreglarse con Dios. No. Sino que Cristo Jesús está esperando de ti, no está esperando ni un peso de ti. Si tú le dieras hoy, sin Cristo, 1.000.000 de pesos, Cristo vería ese 1.000.000 de pesos y diría: trapo de inmundicia. Sucio ese dinero. Porque Él no quiere eso de ti. Si tú no estás en Cristo, Él quiere de ti toda tu vida. Toda tu vida quiere de ti. Quiere que te rindas a Él, que renuncies a tu pecado y que pongas toda tu confianza en Él. Mira, si tú al final de este sermón me dijeras: pastor, yo acuerdo dar de ahora en adelante 10 millones de pesos a esta iglesia, pero por favor, déjeme así. Yo no quiero ser cristiano, pero yo le doy 10 millones de pesos y me recibe y me trata bien. Como de parte de Cristo Jesús, yo te diría: tu dinero perezca contigo. Es mejor que le des toda tu vida a Cristo Jesús y que jamás te metas la mano en el bolsillo, porque Cristo valora más tu alma que tu dinero. A Él no le hace falta dinero. Él no quiere dinero. Él quiere
tu vida. Él quiere que seas cristiano. Él quiere que pertenezcas a una iglesia. Él quiere que te identifiques con Él en las aguas del bautismo. Él quiere que vengas a sus pies y rindas no tu sueldo, sino tu vida a Él. Y tanto para los amigos como para la iglesia, quiero terminar con las palabras de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. El Evangelio mismo nos invita a ver a Cristo Jesús siendo rico, todopoderoso, viniendo a estar con los pobres, a ser un simple carpintero, para que en medio de esa pobreza nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente. Él dejó toda su gloria, toda la manifestación de su gloria para venir y que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos con toda bendición espiritual. Así que mis amados hermanos, este texto precisamente está en el contexto del ofrendar, para que no se nos olvide el Evangelio. Cristo Jesús dio todo por nosotros. Nosotros damos una chichigua en el dinero, pero finalmente Él quiere toda una vida rendida a Él. Amén. Vamos a esperar que pase y oramos. Oremos. Gracias, Dios del cielo, por darnos tu palabra, por bendecirnos, iluminarnos, confrontarnos. Hoy, Señor, nos has tocado el bolsillo, pero más que el bolsillo has tocado nuestro corazón. Nuestro corazón, Señor, está estrechamente relacionado con nuestro bolsillo. La avaricia de nuestro corazón quisiera retener. Te pedimos, Señor, que por favor obres en nuestros corazones para que así nuestros bolsillos puedan abrirse. Pero si nuestros corazones, Señor, continúan tan egoístas, no sabemos a dónde terminaremos. Tal vez amando más el dinero que a ti. Guárdanos, Dios, por favor. Bendice tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, que ha sido predicada en el poder de tu Espíritu Santo.